Hoy estás aquí porque elegiste crecer. Ya diste el primer paso. Reconocer que actualizarse es la diferencia entre un profesional estancado y uno de excelencia. Aquí vamos a darte herramientas para que tus resultados hablen por ti. ¿Estás listo para transformar tu compromiso en una práctica impecable? Bienvenidos. Hoy comienza tu nuevo nivel. ¿Qué tal, queridos colegas y profesionales de laboratorio clínico? Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos llegando al segundo día de las quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico y de verdad es un gusto y un honor tenerlos por aquí con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy el químico Enrique Molina, director académico de EduLab, y en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab les agradezco muchísimo por acompañarnos. El segundo día, prácticamente tenemos por delante todavía 6 conferencias más. El día de ayer tuvimos la presencia del doctor Cristian López, que nos habló de lípidos, del maestro Enrique Trejo, que nos habló de blastocistis, y el día de hoy, en este segundo día, tendremos un gran experto hablándonos de uroanálisis y también un gran experto hablándonos de hematología. Si ya estás en esta sala, quédate acá, y si de pronto el día de ayer no te conectaste, no viste este inicio, quisiera retomar algunos puntos importantísimos que mencionamos el día de ayer antes de empezar las conferencias. Recuerden que las quintas jornadas virtuales de laboratorio es un evento totalmente gratuito. Si tú estás participando, tienes acceso libre, no tienes que pagar absolutamente nada para poder participar, en este caso de este evento académico. Lo único que sí tiene un costo de recuperación es obtener la constancia de participación. Cuesta alrededor de 190 pesos mexicanos, lo equivalente a 7, 8 dólares aproximadamente. Pero esto es algo meramente voluntario. Si tú estás participando y quieres y no has obtenido la constancia, aquí en la pantalla te está apareciendo este código QR, escanéalo y vas a poder obtener o solicitar tu constancia de participación. Aquí se me olvidó decirles algo ayer, aquí les estoy dejando una nota. La constancia se va a poder descargar a partir de 30 días posteriores al evento. Aquí sí se me pasó el día de ayer hacer ese comentario, ya que muchos a lo largo del día de ayer y el día de hoy han estado preguntando que cuándo se mandará la constancia. Las constancias se cargan al sistema de EduLab. Nosotros en los grupos de WhatsApp que tenemos por ahí les vamos a estar avisando cuando ya quede disponible esta constancia, para que ustedes entren y descarguen la constancia. Esto puede demorar máximo 30 días. Yo les garantizo que no vamos a llegar a los 30 días, mucho antes vamos a estar cargando estas constancias al sistema y ustedes las van a poder descargar, así que sí, despreocúpense. Si en algún momento necesitan ayuda o algún tipo de soporte, el equipo va a estar disponible para apoyarles. Entonces ahí les dejo el enlace nuevamente en los comentarios, en la descripción del video, o bien aquí en la pantalla les aparece el código QR, lo pueden descargar. Pueden escanearlo y a través de ese medio pueden accesar al obtener la constancia en caso de que ustedes así lo deseen. Y por otro lado, también el día de ayer les anunciábamos el inicio del diplomado de análisis clínicos, una nueva generación del diplomado de análisis clínicos. Aquí en la pantalla les está apareciendo nuevamente el logotipo de este diplomado y en pocos minutos les voy a poner nuevamente en contexto, ya que es una oportunidad enorme para participar y seguir creciendo académicamente. Es un diplomado 100% virtual, está conformado por 12 módulos, 180 horas, valor curricular. Iniciamos el 9 de febrero y es avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Aquí algo importantísimo que sí quiero enfatizar, porque muchos nos llegan a preguntar eso: es que químico, yo no tengo tiempo, es que químico, yo no tengo un horario en específico para poder cursar este diplomado. Es un diplomado que está 100% grabado, lo van a poder consultar en la plataforma de EduLab, que en estos últimos meses hemos estado trabajando mucho y dentro de poco vamos a tener una sorpresa muy especial dentro de la plataforma. Pero bueno, aquí el punto es que ustedes van a poder consultar 24/7 los módulos que conforman este diplomado. No hay un tiempo, no hay un horario en específico para cursarlo. Ustedes pueden ir avanzando a su ritmo.
y son 12 módulos. Cada uno de los módulos está conformado por una área en específico de laboratorio. Grandes expertos lo imparten. Incluso aquí podemos ver en esta diapositiva los diferentes expertos que están impartiendo los diferentes módulos, módulo de hematología, de coagulación, inmunología, endocrinología, banco de sangre, toda la parte de microbiología, química clínica, uroanálisis y gestión de calidad. De verdad es un diplomado que deben aprovechar. Si no han participado, yo les invito a que se sumen a esta nueva generación del diplomado, porque ojo, es la única generación del diplomado de análisis clínicos que se va a abrir en este 2026. Si quieren volverse a sumar a este diplomado, tendrán que esperar hasta el 2027, así que es una gran oportunidad. Aquí pueden escanear este código QR o en los comentarios de esta transmisión les está apareciendo también el enlace para consultar el temario. Si ustedes escanean el código o bien dan clic en el enlace que les aparece en los comentarios o en la descripción, van a ser llevados a esta página web en donde ustedes van a poder consultar todos los detalles, las fechas de inscripción. Iniciamos el 9 de febrero, avalado por Colabiocli, va dirigido a todos los profesionales de laboratorio clínico, van a poder consultar el objetivo, la descripción del diplomado, y en la página también van a poder conocer todos los detalles de cada uno de los módulos que se van a estar manejando. Ahí van a poder consultar el temario de cada uno de los módulos, que les reitero son 12 módulos que abarcan gran parte de las áreas que conforman el laboratorio clínico. Ahí pueden conocer todos los detalles y la inversión es esta. La inversión normal es de 2,400 pesos mexicanos para aquellos que van a realizar pago por cuotas, son 12 cuotas en total, o bien de contado 27,360 pesos. El día de ayer también les comentaba que por tiempo limitado está disponible esta promoción de 2,400 pesos a 1,180 pesos mexicanos si deciden realizar el pago por cuotas, o 11,980 y no 27,520 pesos si seleccionan la parte de contado. Muchos de pronto van a decir, Químico, es que es una fuerte inversión, y sí, yo lo entiendo perfectamente, pero vale la pena. Les garantizamos que no se van a arrepentir. Y yo quiero compartir nuevamente, ya para dar inicio a la charla, el tip que el día de ayer también les estuve mencionando. Hotmart es quien gestiona todos los pagos dentro de EduLab. Seleccionen ustedes el realizar la inscripción de contado, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes, si están interesados, entren en la página y en la parte de abajo del temario va a haber un formulario. Llenen ese formulario y al llenarlo les va a aparecer las opciones: pagar por cuotas o pagar de contado. Ustedes seleccionen de contado, ¿sale? Y les va a aparecer una pantallita como esta que les está apareciendo aquí. Les va a pedir datos personales, datos de tarjetas, del método que van a realizar o por qué método van a realizar el pago, y Hotmart les va a dar la oportunidad en algunas tarjetas participantes de diferir los pagos 3, 6, 9 o 12 meses. Difieran la compra. Yo les garantizo que si ustedes se inscriben de contado y si quieren diferir, les va a salir mucho más barato. Hagan la prueba, no pierdan esa gran oportunidad. Recuerden, es la única generación que se estará abriendo este 2026. Aprovechenlo. Y ya sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida, en este caso, a un gran profesional de laboratorio clínico, y me refiero al químico Emanuel Hernández. Él nos va a estar hablando de anemias hemolíticas frecuentes. Y el químico Emanuel Hernández es químico clínico egresado de la Universidad Veracruzana, con especialidad en hematología diagnóstica por el laboratorio, y cuenta con una amplia trayectoria en laboratorio clínico y docencia. Ha ocupado cargos clave y colaborado en instituciones de alto nivel como es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de México, Laboratorios Médico Polanco y Siemens Healthcare. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente, participación activa en congresos tanto nacionales e internacionales y producción científica relevante en hematología. Es autor de libros de referencia en el área de hematología y también es director general de laboratorios clínicos con presencia en el estado de Veracruz, en México. Entonces muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, al químico Manolo.
una gran experiencia. Y yo los dejo con el químico Manolo, quien nos va a estar hablando de anemias hemolíticas. Yo regreso con ustedes en un ratito más. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día. Un fuerte abrazo y nos vemos en un rato más. Hola mis queridos amigos, bienvenidos. Y el tema de hoy son las anemias hemolíticas más frecuentes. Las anemias hemolíticas las estudiamos dentro del grupo de las normocíticas normocrómicas, recordando que hay 3 clasificaciones: las microhipo, las normo-normo y las macro-normo. Es decir, anemias donde hay glóbulos rojos chiquitos y descoloridos, anemias que tienen el color normal con el tamaño normal o en promedio, y anemias de los glóbulos rojos grandotes. Siempre hay que hacer retis, siempre hay que hacer inducciones de delpanocitos, siempre hay que hacer frotis para hacer los diagnósticos diferenciales. Las anemias hemolíticas las podemos abordar dentro de grupos como las hemolíticas hereditarias o las anemias hemolíticas que son adquiridas. Hablaremos de las más frecuentes. Las anemias hemolíticas pueden tener una hemólisis de predominio extravascular o de predominio intravascular. Son los 2 tipos de hemólisis. Cuando hablemos de anemias hemolíticas de predominio extravascular, quiere decir que los glóbulos rojos se rompen fuera de los vasos sanguíneos, específicamente en los macrófagos, fagocitados por macrófagos en el vaso. Entonces, cuando esto sucede, los macrófagos fagocitan a estos eritrocitos y lo que les interesa a los macrófagos de los glóbulos rojos es el hierro. El cuerpo es muy celoso del hierro, entonces el hierro viene en la hemoglobina. ¿En qué parte de la hemoglobina? En el grupo M o hemo, como lo quieran decir. Y el grupo M es protoporfirina con hierro. Y el producto de degradación de la protoporfirina es la biliverdina, que se convierte en bilirrubina y es causante de la ictericia. Es decir, los pacientes que tienen anemias hemolíticas de predominio extravascular, que son las más frecuentes, las que los eritrocitos se rompen del vaso por parte de fagocitosis de macrófagos, tienen una coloración amarilla en las conjuntivas, en la piel, que nosotros conocemos como ictericia. Y solamente casos muy selectos tienen anemias hemolíticas o cursan con anemias hemolíticas de predominio intravascular, que quiere decir que entonces los glóbulos rojos se rompen dentro de los vasos y entonces la hemoglobina queda libre en el plasma. Si esta hemólisis es bastante importante, se puede cambiar el color del suero, el color del plasma, que se vuelve de una tonalidad rojiza, que seguramente usted ha tenido ya algún caso y lo primero que se le viene a la mente es: esto fue una mala toma. Nada lejano de la realidad. Los casos más comunes de anemias hemolíticas de predominio intravascular son muy raros. Lo más común es que haya sido producto de una mala toma, pero bueno, no siempre es así. Consideren algunas situaciones como las anemias hemolíticas microangiopáticas, que tocaremos en un momento, que pueden tener una hemólisis de predominio intravascular, así como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también veremos. Y todo tiene que ver con morfología, mis amigos. Para hacer diagnósticos diferenciales es muy importante que nosotros hagamos frotis. Si no, no vamos a poder tener o llegar a un diagnóstico.
Dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, pues tenemos que los glóbulos rojos están hechos básicamente de una membrana, de hemoglobina y de enzimas. Membrana, hemoglobina y enzimas. Si falla cualquiera de estas tres cosas, el resultado final es que la vida media del glóbulo rojo se ve disminuida. Y entonces cada una tiene un digno representante, que son a las cuales me voy a estar refiriendo en esta plática. Los que tienen problemas de membrana, la más común es la esferocitosis hereditaria. Hay otras que mencionaré, pero la más importante es la esferocitosis. De los defectos de hemoglobina, la más importante es la hemoglobina S. De los defectos de las deficiencias enzimáticas es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el caso de las adquiridas por microorganismos es Plasmodium el más importante. Están las anemias hemolíticas autoinmunes. En este caso estaremos hablando de la anemia hemolítica autoinmune, que es muy fácil de diagnosticar, por cierto. Anemias hemolíticas mecánicas, que es donde se van a ver las formas de eritrocitos en forma como de triangulito, que son los esquizocitos, que son temas que tocaremos en esta plática. Y no hay mejor manera de entender estas patologías si no es con casos clínicos. Paciente masculino de 8 años con historia de ictericia desde que nació. Por eso es importante, mi querido amigo o amiga que me escucha, químico que se respeta, tiene que saber clínica. Si no tenemos clínica, se nos van a complicar los diagnósticos. Tiene que saber usted la edad del paciente, el sexo del paciente, a qué se dedica el paciente, muchos datos que a lo mejor no pensaba usted que eran importantes, pues para los diagnósticos son muy importantes. Entonces, ictericia desde el nacimiento, con discreta esplenomegalia, y lo diagnosticaron como hepatitis, nada lejano de la realidad, puesto que el paciente sí, literalmente se veía amarillo. Se le hicieron los estudios pertinentes y fíjense, 8.9 gramos de hemoglobina, cuando yo esperaba 12.5 como un valor normal bajo para la edad, sexo y altura. 83 con 36.8. Un poquito por arriba de lo esperado. 36.8. Y las anemias normo-normo se producen, apúntele, las anemias normo-normo se producen porque los pacientes tienen disminución de eritrocitos. Por eso hay anemia, porque los eritros son bajos. Anemias normo-normo, los eritrocitos son bajos. Y como siempre hay que hacer retis, aquí tenemos un paciente que tiene retis altos. Si el paciente tuviera eritros bajos, por ejemplo, y retis también, entonces estaríamos hablando de un paciente que tiene una anemia por defecto de producción. Pero aquí tengo eritros bajos con retis altos, entonces pensaría en un cuadro posiblemente hemolítico. Y digo posiblemente porque hay que revisar siempre al microscopio. Y entonces hicimos el frotis, y aquí lo que vamos a encontrar son eritrocitos que son más pequeños, miren, y que tienen un color respecto a algunos otros de los que ven en la fotografía, un color más intenso. El más característico es este, miren. Incluso hay eritrocitos que se ven grandes. Pues no es que sean grandes, lo que pasa es que estos son muy chiquitos. Estos se llaman esferocitos. No todos son esferocitos,
pero sí hay esferocitos. Miren. Tienen incluso un color más intenso. Los esferocitos son hipercrómicos. Esferocitos son hipercrómicos. Y no es que tengan más hemoglobina que este. Tiene la misma cantidad de hemoglobina, pero contenida en un menor espacio. Miren. Presencia de esferocitos. No todos son esferocitos porque no todos tienen el mismo tiempo de vida en sangre. Los glóbulos rojos, dice la gente que sabe, tienen una vida media de 120 días. Es lo normal, promedio. Pero apúntele, los esferocitos tienen una vida media que ronda los 20 a 30 días. Es decir, se mueren muy rápido, más rápido de lo que la médula puede llegar a producir. Por eso los eritrocitos van disminuyendo, se mueren más rápido de lo que la médula puede producir, a pesar de que la médula puede aumentar su producción hasta 7 veces. Aún así, el paciente tiene anemia. Imagínense, aumentando la producción hasta 7 veces, quiere decir que el cuadro hemolítico es bastante importante. Los glóbulos rojos es otro caso. Los glóbulos rojos son células extremadamente flexibles porque tienen una membrana de volumen normal con unas ligas que están por debajo de esa membrana, que se le conoce como citoesqueleto submembranoso, que le permite tener una membrana que es lo suficientemente flexible. Y permítanme ejemplificarlo con lo que muy seguramente usted ni se imaginó para qué servía esto. No es lo que usted está pensando. Este es la explicación de la formación de los esferocitos. Mire, ya aprovechando que lo sacamos, no se alcanzan a ver que este tiene como una bolsa. Esta sería la forma tridimensional de un codocito. Si usted preguntara, oiga, ¿cómo son los codos? Pues no pregunte, así son, tridimensionalmente hablando. Tienen una elongación de la membrana donde queda contenida la hemoglobina en esta bolsita, y cuando usted lo ve apachurrado de arriba hacia abajo, es como cuando queda la hemoglobina perfectamente en el centro. Entonces vamos a proceder a la explicación. Les presento su glóbulo rojo. El glóbulo rojo es extremadamente flexible. Miren. Si yo lo quiero apachurrar, nótese que se deforma sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene una membrana lo suficientemente importante. ¿Qué es lo que pasa en las esferocitosis hereditarias? Porque son varias causas. Por deficiencias que en un momento mencionaré, el glóbulo rojo va a empezar a perder membrana. Pierde membrana, pierde membrana, pierde membrana, pierde membrana. Y automáticamente, en el momento que pierde la mayor cantidad de membrana, pierde automáticamente la flexibilidad. Lo quiero deformar y mire, ya no se puede. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esta célula llega al órgano vaso y entonces un macrófago la va a fagocitar. ¿Qué es lo que le interesa? El hierro. Y esto produce liberación de bilirrubinas que explican la ictericia. Ahí está. Ahora creo que ya tenemos una idea de qué es lo que sucede con los esferocitos, que tienen una vida media muy corta. Miren.
No todos en esferos, porque vuelvo a decirlo, no todos tienen el mismo tiempo de vida en sangre. Pueden llegar a observar eritrocitos que tienen unas, como un tipo chipote, obviamente no es chipote, ¿verdad? Se llaman células pinzadas. Y esto se asocia a deficiencia de la proteína de la banda 3. Aquí hay otra también. Deficiencia de la proteína de la banda 3, viene aquí está otro. Y apúntele, siempre que haya esferocitos, tienen que hacer CUMS directo. Esa es regla. Siempre que haya esferocitos, tienen que hacer CUMS directo. ¿Con qué intención? Hacer diagnósticos diferenciales. Entonces aquí hay bastantes esferocitos. Miren, aquí es otro caso. Y lo fotografié porque quiero ejemplificarles esto, que son células pinzadas que se pueden ver en la deficiencia de la proteína de la banda 3. Ya vi los esferocitos. Ahora, ¿cómo se lo voy a decir al doctor? Pues sabe que el paciente tiene anemia normo, que es la clasificación. Encontramos una cantidad de moderada de esferocitos. Yo sugiero hacer CUMS directo y estudio familiar porque necesito confirmar o descartar una probable esferocitosis hereditaria. Para decir que un paciente tiene algo hereditario, tienen que hacer el estudio familiar. La esferocitosis hereditaria, apúntele, se hereda de manera autosómica dominante. La esferocitosis hereditaria se hereda de manera autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Autosómico se refiere a que el gen afectado está en los cromosomas no sexuales, es decir, del 1 al 22. Y dominante, que con un solo gen de mínimo 2 que tenemos, se tengan afectados, la enfermedad se manifiesta. Eso es dominante. Que en estado heterocigoto el paciente tiene el padecimiento. No nada más la esferocitosis hereditaria tiene esferocitos, pero es importante que usted sepa también muchas cosas para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces apúntele. Esferocitos también se suelen observar en pacientes quemados. Pacientes quemados. Ya sea por calor o por electricidad, y eso lo pueden saber por clínica. Pacientes, por ejemplo, que fueron mordidos por serpientes. Los venenos de algunas serpientes causan la desnaturalización de la membrana, se gema y se forman esferocitos. Pacientes que tienen sepsis también tienen presencia de esferocitos. Pacientes que tienen anemias hemolíticas autoinmunes, por eso es importante el CUMS, tienen esferocitos. Pacientes con anemias hemolíticas por oxidantes tienen esferocitos. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria? ¿Está quemado? No. ¿Lo mordió una serpiente? No. ¿Tiene datos de sepsis? No. ¿Tiene el CUMS positivo? No. ¿Viste degmasitos, que después los mencionaré, que son eritrocitos como mordidos? No. Entonces no es una hemolítica por oxidantes. Entonces lo que me queda, por descarte, es una probable esferocitosis hereditaria, que la confirmaremos con un estudio familiar. Si no hay estudio familiar, vuelvo a decirlo, no puedo decir que una enfermedad es hereditaria. Entonces hay diagnósticos diferenciales. Las causas de esferocitosis hereditarias, apúntelo, en ese orden en el que se los voy a dictar, es la frecuencia.
las causas de esferocitosis hereditaria son la deficiencia de anquirina, con K o con Q está bien, deficiencia de anquirina, deficiencia de la proteína de la banda 3, deficiencia de la proteína de la banda 3, y entre paréntesis le ponen, se observan células pinzadas, deficiencia de anquirina, deficiencias de la banda 3, deficiencia de proteína 4.2, así se llama, deficiencia de proteína 4.2, y en casos más raros, deficiencia de beta-espectrina. Esas son las 4 causas de esferocitosis hereditaria. La más importante y la más frecuente es la deficiencia de anquirina, y aquí está un esquema muy sencillo, pero creo que nos puede servir. Bicapa de lípidos, por abajo de la bicapa están unas ligas, y entonces la cosa está así, tengo una bicapa de lípidos y unas ligas. Para que esto sea estable, se necesitan proteínas que formen una especie de grapa, como un tornillo, como si se mantuvieran una dependiente de la otra. Y para que esto suceda, se necesitan proteínas como la banda 3, la anquirina, la 4.2, y este complejo se ensambla específicamente en la beta-espectrina. Aquí vamos a ejemplificar la deficiencia de anquirina. ¿Qué es lo que pasa si faltase cualquiera de esas proteínas, banda 3, 4.2 o anquirina? Que esta porción de la membrana no está engrapada. Y entonces, al no estar engrapada, esa parte es una parte inestable que se puede perder con microgemaciones que no son visibles al microscopio de luz. Entonces el eritrocito pasa a ser de disco bicóncavo a una célula esférica, que fue lo que quise ejemplificar con el preservativo. Pierde membrana, pierde membrana, pierde membrana, pierde membrana, hasta que eventualmente ya no es flexible y por lo tanto el macrófago lo va a fagocitar. Fácil, esa es la esferocitosis hereditaria. También tenemos otros casos donde los pacientes tienen biomes normales. Y aquí es donde vienen las broncas, porque cuando la gente tiene una biome normal, pues uno diría, pues no creo que el paciente tenga algo, Manolo, no. Yo creo que no hay que hacer frotes porque no es necesario. Vean este caso. Masculino de 38 años, asintomático, se hace estudios de rutina, tiene una biometría normal, retis un poquito altos, por eso es importante hacer retis siempre. Pero miren esto. Los eritrocitos se ven elípticos. Este paciente tiene eliptocitosis hereditaria. Aquí no existe un diagnóstico diferencial como en la esferocitosis, que dijimos que tiene que estar, si no está quemado, está mordido. Aquí no. Aquí el hecho de que ustedes observen tantos eliptocitos, esto automáticamente los hace pensar en que el paciente tiene una eliptocitosis hereditaria. De todas maneras tienen que hacer estudio familiar porque no hay de otra, es parte del show. Pero nótese que realmente sí se ven en una panorámica bastantes eliptocitos. Y esto no es un artificio, no es de que yo le puse mucha fuerza al frotis y los deformé. No, esto es real. Y el diagnóstico es muy obvio. Son muchos eliptocitos. ¿Qué enfermedad tendrá muchos eliptocitos? Pues la eliptocitosis hereditaria, que no es grave. Pero sí es importante saberlo para decirle, sabe que tiene esta patología, no es grave, pero cuando se quiera casar, pues no se vaya a casar con otro que tenga lo mismo o con otro que tenga esferocitosis hereditaria, porque entonces van a tener un hijo con muchos mayores problemas. Ya lo vi que hay muchos eliptocitos. Entonces, ¿qué hay que hacer para el reporte? Pues biome normal, mi doc.
A la revisión microscópica vi abundantes eliptocitos, lo cual sugiere una probable eliptocitosis hereditaria, pero también necesito hacer el estudio familiar. Estudio familiar. Donde hay un caso, siempre hay más. Apúntale. Los pacientes con eliptocitosis hereditaria, tienen mutaciones específicamente en las alfa-espectrinas. Mutaciones en alfa-espectrinas. Las alfa-espectrinas son ligas que están por debajo de la bicapa, son espectrinas alfas y espectrinas beta. Las alfas se unen a las beta y las uniones entre ellas tienen que ser lo suficientemente resistentes para que cuando el glóbulo rojo se estire no se suelten. Pero si tienen mutaciones, las uniones son débiles que cuando el glóbulo rojo se estira, estas espectrinas se sueltan y se reacomodan en una zona de menor tensión, cambiando la estructura del citoesqueleto, y entonces el glóbulo rojo pasa de ser redondito a ser elíptico. Un eritro normal sale de la médula, pasa por la circulación, llega a un capilar, se estira, pero llega a su forma o regresa a su forma original. Mientras que un eliptocito pues, nace bien, pero a medida de que se va atravesando capilares y vénulas, se tiene que estirar, pero ya no regresa a su forma original. ¿Este glóbulo rojo vive menos de lo normal? Sí, pero la médula puede reponerlos con la misma rapidez y por lo tanto el paciente no le va mal. Este es un caso homocigoto. Si se dan cuenta, hay más claras formas de eliptocitos, pero también empieza a notarse que hay fragmentos ya de eritrocitos que se llaman poiquilocitos. Miren. Esto sugiere que el paciente tenga una forma mucho más grave, que sería una forma homocigota. ¿Cómo sabemos que es homocigoto? Estudiando a los padres. Hay que estudiar a los papás para poder saber que el paciente es homocigoto o no. Estas fotografías corresponden a mi gran amigo Alejandro Valencia, Cazadores de Bichos, si lo quieren seguir por Face. Un genio, gran amigo y un maestro también. Entonces fíjense, aquí tengo poiquilocito, otro poiquilocito y otro poiquilocito, ok. ¿Se ve claramente los eliptocitos? Sí. ¿Es grave? Sí, estos pacientes ya tienen un cuadro hemolítico más severo y presentan anemia. ¿Se pueden evitar? Claro, si estudiamos a los pacientes antes de que se casen. Sugerencia: en los prenupciales tienen que llevar biomes. Los prenupciales deben de llevar biomes. Es más, agarren padrino de biome, padrino de electroforesis. Se trata de mejorar la especie, no pasarse a traerse entre las patas a la especie. Fíjense. Otro caso, otra biome normal. Estas biometrías las pongo con la intención de que vean que el hecho de que la gente tenga una biometría normal no quiere decir que no tenga nada, ¿eh? Aguas con eso. Fíjense la morfología. No sé si alcanzan a ver que las células son ovaladas, pero también tienen unas hendiduras que se llaman estomas. Aquí tengo un estoma, dos estomas. Otra vez un estoma, dos estomas. Hay varios de dos estomas. Una fotografía más aquí revela que tenemos 1, 2, 3. Aquí tiene 2, otros 2. Estos no se llaman estomatocitos. Los estomatocitos serían eritrocitos que tienen un solo estoma. Y estos tienen 2 o incluso tienen 3. Aquí está con a mayor aumento. Tenemos aquí claramente 1, 2, 3. Este tiene 2. Empiezan como eritrocitos normales, pero eventualmente le sale 1,
luego 2 estomas, luego 3 estomas, y esto es por hidratación. Estos pacientes tienen biometrías normales, pero tienen una situación morfológica interesante. Esta enfermedad se llama ovalocitosis del sureste de Asia. Ovalocitosis del sureste de Asia, que, apúntele, protege del paludismo. ¿Qué tan grave es la infección por Plasmodium que el ser humano o el ambiente o quien quiera usted creó mutaciones puntuales para proteger al sistema de que la gente no se muriera de la infección por paludismo? Y está el SAO, por sus siglas en inglés, South Asian Ovalocyte, ovalocitosis del sureste de Asia, o no sé si pronuncié bien, pues no importa, es SAO. La hemoglobina S, que mencionaremos en un momento, y la deficiencia de glucosa 6-fosfato protegen del paludismo. SAO, hemoglobina S y deficiencia de glucosa 6-fosfato protege del paludismo. Entonces el diagnóstico lo hace el químico por revisar al microscopio. El paciente tiene una biome normal, doc, pero cuando yo revisé el microscopio observé eritrocitos eliptoestomatocíticos o eliptoestomatocitos, eritrocitos ovales con 2 o 3 estomas. Y miren lo interesante, lo cual es sugerente de una probable, para verse humilde, ovalocitosis del sureste de Asia. Se sugiere realizar estudio familiar. Nuevamente aquí, donde hay un caso, siempre hay más. Los pacientes con SAO tienen una delesión, apúntele, los pacientes con SAO tienen una delesión de 9 aminoácidos en la proteína de la banda 3. Este es el problema con el SAO, una delesión de 9 aminoácidos en la proteína de la banda 3, que involucra del aminoácido 400 al 408, son los que faltan. ¿Qué le pasa a la proteína? Cambia su forma y obviamente cambia su función. Ahorita veremos eso. Los pacientes, ya lo dijimos, son asintomáticos, protegen del paludismo, específicamente Plasmodium falciparum. Los otros no son tan agresivos, pero falciparum es el mortal. Fue reportado en Asia, por eso el nombre, en las regiones de Indonesia, Malasia, Filipinas, y en México, bueno, aquí puse Veracruz, Tabasco y Chiapas, pero tengo casos de la Ciudad de México, de Tijuana, de Puebla, Toluca, de varias partes del país, porque esto quiere decir que donde quiera puede haber un paciente con SAO, nada más que como no hacemos frotis, pues no llegamos al diagnóstico. La proteína de la banda 3 es una proteína que sirve de anclaje entre la bicapa de lípidos y el citoesqueleto. Es como una grapa, ya lo habíamos mencionado. Tiene la función también de ser un intercambiador de aniones que regula la entrada o salida de agua. Este es un esquema sencillo, pero en lo personal me gusta mucho, que ejemplifica la bicapa de lípidos, la proteína de la banda 3, y está sobre las ligas, miren, sobre las espectrinas. Pero si tiene una mutación de una lesión, cambia su estructura tridimensional y entonces se intercala entre las espectrinas. Por lo tanto, traba a las mismas, y cuando el glóbulo rojo se estira, se traban las proteínas de la banda 3, el glóbulo rojo ya no regresa a su forma original y adquiere la forma oval. También permite anormalmente la entrada de agua y por lo tanto se hidrata y se le forman estomas, y eso da lugar a la forma característica de eritrocitos con estomas. Vamos con las broncas de la hemoglobina. Pues aquí está la importante, es la hemoglobina S. S viene de hemoglobina slow, que significa lenta. Este es un paciente homocigoto, que son de los característicos, masculino, femenino de 7 años, esplenomegalia, ictericia, y como todas las anemias normo-normo, se producen porque hay disminución de eritrocitos. Pero es anemia normo-normo.
con eritros bajos, pero miren, retis altos, el doble de lo normal, con una inducción positiva. El diagnóstico es muy fácil. Cuando ustedes van al microscopio y encuentran eritrocitos, así como plátanos, estos son drepanocitos. Hay diferentes formas de drepanocitos. Una fotografía siempre Miren, este parece un payaso. Sus ojos, su nariz y su boca. Como el payaso, eso. Si no hacen frotis, se los va a cargar el payaso, es lo que quiere decir esta fotografía. Pero aquí están drepanocito, drepanocito, drepanocito. El diagnóstico es muy fácil, ¿no? Se ven drepanocitos muy característicos. Como le dicen al doctor, pues, doctor, su paciente tiene anemia normo-normo, vi drepanocitos. Sugiero estudio familiar. Para cuando un paciente tiene hemoglobina S y se ven drepanocitos, muy seguramente es un paciente homocigoto que proviene de papás heterocigotos que seguramente no lo saben. Por eso es importante que los prenupciales hagan biometrías. Estos pacientes que tienen hemoglobina S sufren de crisis de vasoclusión que causan daño en múltiples órganos, depende de dónde se haya obstruido la circulación. Es un problema de hemoglobina. Tienen que escuchar música de banda para poder aprender hematología. Cuando esos pacientes existen, la arrolladora diría, pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Este paciente es un homocigoto. Esta es la electroforés. Viene S de slow, no tiene un gen bueno que produzca hemoglobina buena, por eso es un homocigoto, que proviene de papás que son heterocigotos. Un gen bueno y un gen malo. Esos pacientes tienen biometrías normales. Por eso es importante que hagan inducciones. El homocigoto tiene más del 97% de hemoglobina S. La hemoglobina S se produce porque hay una mutación que cambia el aminoácido glutámico por valina en la posición 6 de las cadenas globínicas beta. Es decir, las beta-globinas tienen valina en lugar de tener glutámico. Y esa alteración glutámico cambiada por valina le provee la particularidad a las moléculas de hemoglobina de crear zonas de atracción. Y entonces, ante la hipoxia, las moléculas de hemoglobina empiezan a polimerizarse y al polimerizarse deforman a los eritrocitos y lo disponen como un plátano, que es la forma más característica de los drepanocitos. Una vez que los drepanocitos se formaron, ya no existe la de reversa, mami, ya no se deforman, ya no regresan a su forma original, sino más bien quedan de forma permanente de esa manera, y los pacientes van a desarrollar crisis vasoclusivas, como en este ejemplo, que pueden ser de severidad muy, muy variable. Hay que evitarlo. ¿De dónde vienen esos pacientes? De papás que son heterocigotos, pero no lo sabían. Entonces, miren, nuevamente una biome normal. Y yo hago mucho énfasis en que tienen que hacer inducciones de drepanocitos para sacar diagnósticos oportunos. Una vez que el paciente es homocigoto, ya no hay mucho que hacer, la verdad. Es muy fácil el diagnóstico, pero fíjense, provienen de papás como este caso. Es una biome normal. Simplemente digo, hay inducción positiva, pero miren, si ustedes le quitan esta célula, que es un eritrocito con hemoglobina polarizada, todo lo demás es normal. Aquí es un caso más raro porque tiene drepanocitos, pero no es lo común que los heterocigotos se vean. Pueden encontrar células como plegadas, pero realmente el diagnóstico yo lo baso en la inducción. Esta es una fotografía de una inducción de drepanocitos, la cual para poder tener y hacer se necesita metabisulfito de sodio, agua destilada, portas, cubres y una veladora para obtener parafina derretida. Y usted va a pesar 0.1 gramos. 0.1 gramos
en 5 mililitros de agua destilada, lo va a disolver y entonces va a colocar en un porta 2 gotas de esta solución y 1 gota de sangre a estudiar, que en este caso pues es la sangre de todos los pacientes. Lo mezcla con un cubre, coloca un borde, lo que se le pegue ese borde del cubre, lo deja caer en otro porta, por capilaridad se va a extender y después simplemente va a sellar los 4 lados con parafina. El fundamento de la técnica es el metabisulfito de sodio desoxigena los glóbulos rojos. Si el paciente tiene eritrocitos con hemoglobina S, las moléculas de hemoglobina al interior de los eritrocitos se van a empezar a polimerizar y van a deformar a la célula. De esta manera, miren. Aquí claramente se ven varios eritrocitos deformados, deberían ser redonditos, pero no son redondos, miren. Que quiere decir que este paciente tiene una inducción positiva. Y la regla es la siguiente: si el paciente tiene una inducción positiva, ese paciente tiene hemoglobina S sí o sí. ¿Qué hay que hacer? Estudio familiar. La hemoglobina S, la eliptocitosis, el SAO, son enfermedades que se heredan de manera autosómica dominante. Quiere decir que donde hay un caso, siempre va a haber más. Aquí tenemos el resultado de la electroforesis. Apúntele: los pacientes heterocigotos para hemoglobina S, los pacientes heterocigotos para hemoglobina S tienen hemoglobina S del 35 al 50%. Los pacientes heterocigotos para hemoglobina S tienen hemoglobina S del 35 al 50%, mientras que los homocigotos tienen más del 97%. Aquí podemos ver la electroforesis, más o menos diríamos micha y micha, 50 y 50, aunque ya sabemos que hay un rango del 35 al 50, un gen bueno que produce hemoglobina normal y un gen malo que produce la hemoglobina anormal. Aquí está otra electroforesis, aquí podemos ver claramente el homocigoto que deriva de 2 heterocigotos. Glutámico por valina es el origen de la hemoglobina S. Los pacientes homocigotos tienen anemia, mientras que los heterocigotos tienen biomes sin alteraciones obvias. Solamente lo podemos sacar con la electroforesis. Y entonces caemos a los defectos de enzimas. Ya vimos de membrana, esferocitosis. Ya vimos de hemoglobina, hemoglobina S. Ahora veamos los defectos de enzimas. Y en este caso la más importante se llama deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que afecta al género masculino, porque el gen que codifica para esta enzima glucosa 6-fosfato está en el cromosoma X. Y los hombres tenemos un solo X. Si ese X viene mal, porque ese gen está afectado, pues realmente vamos a padecer la enfermedad. Mientras que las mujeres son portadoras porque tienen 2 cromosomas X. Si uno falla, está el otro que puede llevar a cabo una compensación. Estos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato tienen crisis hemolíticas intermitentes, están bien, tan mal, y desarrollan una hemólisis más notoria cuando consumen ciertos alimentos como las habas, la salsa valentina, la carne al pastor, porque tiene colorantes y tiene varios conservadores, chiles, y esto causa oxidación en la membrana. Esto es debido a que se depletan los eritrocitos el glutatión, que es el protector de las proteínas. Apúntale, el glutatión es el protector, el guardaespaldas de las proteínas. Ese glutatión se oxida para que no se oxiden las proteínas, pero se tiene que reducir. Se oxida y se reduce, se oxida y se reduce, en un ciclo. Pero cuando el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, no se puede reducir el glutatión.
Por lo tanto, una vez el glutatión oxidado, ya no puede proteger de la oxidación a las proteínas. ¿Cuáles proteínas? La hemoglobina, las proteínas integrales de membrana, y esto va a causar que el glóbulo rojo se oxide en la membrana y las porciones de la membrana oxidada son retiradas por el macrófago. Es un eritrocito como mordido, es la mejor definición de un degmacito. Un eritrocito mordido, miren. Degmacitos. Entonces usted ve degmacitos, una foto un poquito más amplia, miren. Esto sugiere hemólisis por oxidantes. Y si es un caballero, habría que mandar a hacer la determinación de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El diagnóstico nuevamente tiene que ver con la morfología, mis amigos. Una vez que ustedes piensan que el paciente puede tener deficiencia de glucosa, hay que pedir la enzima, pero no en el momento de la crisis hemolítica. La determinación de la enzima no se hace en el momento de la crisis hemolítica porque la población no es homogénea y tendríamos mayor cantidad de reticulocitos, y como la determinación se hace en sangre total, esto puede falsear el resultado. Entonces lo que se le sugiere al paciente es que se le haga la enzima, pero después de unos 3 meses, cuando la población de eritrocitos ya sea más homogénea, tiempo durante el cual se le da la recomendación de no tacos, no salsa, no habas, no salsa valentina, porque esto le puede causar nuevamente hemólisis. Se hizo la determinación en este caso, salió baja la enzima, por lo tanto tenemos ya un diagnóstico certero de deficiencia de glucosa 6-fosfato. Lo que les mencionaba, el glutatión se oxida en lugar de que se me oxiden las proteínas de membrana y la hemoglobina, pero después tengo que reducir el glutatión. Y para que yo pueda reducir el glutatión, a final de cuentas, lo que necesito es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se me acaba la enzima, ya no puedo reducir el glutatión, y entonces los oxidantes le pegan a las proteínas como la hemoglobina, que se oxida junto con proteínas integrales de membrana, y entonces esta porción se vuelve dura. Esta porción que es dura, cuando pasa por el órgano vaso, no puede el eritrocito deformarse en esta porción, y entonces el macrófago le quita la porción oxidada y lo deja como degmacito. Miren. Entonces el diagnóstico es muy fácil. Y bueno, entremos ya en la parte final, mis amigos, para hablar de las más importantes, que son las anemias hemolíticas adquiridas. Y tengo la anemia hemolítica autoinmune, las crioaglutininas, y empezaremos con esas. Las anemias hemolíticas autoinmunes son de adultos. Es importante siempre la edad de los pacientes. Entonces, fíjense, tengo un paciente adulto que tiene 6.8 de hemoglobina y tiene un volumen alto, miren, 105, pero fíjense, tiene los retis altos. Si el volumen es alto y los retis también, eso se llama falsa macrocitosis. Volumen alto con retis altos es una falsa macrocitosis. 6.8 gramos de hemoglobina, ya quedamos que es una falsa macrocítica, pero miren el número de eritros bajos. Eritros bajos con retis altos, piensen en una anemia hemolítica. Hacen su frotis y dicen, mira, esfero, otro esfero. Ok. Y dijimos que siempre que haya esferocitos, tienen que hacer CUMS directo. Siempre que haya esferocitos, tenemos que hacer CUMS directo. Les presento un paciente que tuvo un CUMS directo positivo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene una anemia hemolítica
autoinmune. Entonces el diagnóstico es muy fácil, siempre y cuando hagan CUMS. El CUMS que yo sugiero es el CUMS de tarjeta. Pueden hacerlo de la forma tradicional con el suero de CUMS, pero es una técnica que no siempre apoya el diagnóstico porque puede ser por el suero de CUMS negativo, pero por tarjeta positivo. Entonces directamente yo sugiero que hagan el CUMS directamente en tarjeta para mayor sensibilidad y diagnóstico del paciente. Entonces nada más que decir, simplemente tienen que hacer CUMS directo. Si no lo hacen, entonces no pueden hacer un diagnóstico. Aquí tenemos es CUMS positivo, fácil, anemia hemolítica, autoinmune. También podemos tener un caso como miren, que son pacientes igual generalmente adultos, que hacen ustedes una biometría y el equipo dice tiene 11 gramos de hemoglobina, volumen muy alto, pero las concentraciones o estos parámetros no lo da, o incluso el volumen es muy alto, de plano no lo da, pero tiene pocos eritros, miren, 2 millones. Entonces aquí donde usted dice, híjole, tiene mucha hemoglobina para tan pocos eritros. Mucha hemoglobina para tan pocos eritros, el volumen es alto, las concentraciones no lo dio. Cuando pase esto, o que las concentraciones sean muy altas, que no sean creíbles, lo que tienen que hacer es calentar la muestra a 37 grados. Calentar la muestra a 37 grados porque esta biometría, así tal cual está, sugiere la presencia de cribaglutininas que incluso cuando ustedes tienen el tubo y lo empiezan a ladear se ve un material arenoso. Calientan la muestra a 37 grados durante 30 minutos y prácticamente por aquí sacan agua, llevan su tubo pegado al equipo, la sacan, la mezclan rápidamente y la meten. Porque si la sacan y la andan paseando y por el laboratorio, se van a volver a pegar las cribaglutininas, que son anticuerpos de tipo IgM, que son pentaméricos, que pueden fijar 5 eritrocitos, se pegan 5, 5, 5, 5, 5, y lo que va a pasar es que cuando hagan un frotis, se encuentran estos agregados eritroides, por muy gachos que hagan sus frotis, esto no lo hacen realmente. He visto casos que sí se parecen, pero no, esto es inherente a la muestra del paciente, no un mal frotis. Entonces entenderán que esto el equipo lo cuenta como si fuera uno, por eso el volumen es alto. Y cuando el equipo cuenta, pues cuenta pocos. Y cuando quiere hacer los cálculos, los hace mal. Entonces esto es muy fácil. El diagnóstico se hace a través de la revisión al microscopio y desde la biometría, macroscópicamente se pueden observar esos agregados eritroides, un fenómeno como de aglutinación. ¿Qué puede dar este tipo de situaciones? Infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Apúntele, siempre que haya presencia de cribaglutininas, tienen que hacer anticuerpos anti-Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es el agente inductor por excelencia de cribaglutininas que dije son IgMs. Causan anemia hemolítica porque las IgM, apúntele, fijan complemento. Las IgM fijan complemento. Esa es una opción, pero puede ser que las cribaglutininas puedan ser producidas por problemas como linfomas B, leucemia linfocítica crónica B, o puede ser que sean de forma idiopática. Este paciente tenía una infección por Mycoplasma pneumoniae, que incluso si recuerdan la clínica del paciente decía que presentaba problemas respiratorios, un cuadro de neumonía, y se verificó que en efecto tenía una infección por Mycoplasma pneumoniae. Y ya para ir despidiéndonos, mis queridos amigos, pues me queda nada más que hablar de las anemias hemolíticas mecánicas y póngale mucha atención al siguiente binomio. Apúntele. Siempre que haya anemia con plaquetopenia,
Siempre que haya anemia con plaquetopenia, tienen que hacer frotis y buscar intencionalmente esquizocitos. Ahorita lo van a ver. Tenemos este pacientito, nena de 2 años, que entra al servicio de urgencias por un cuadro de fiebre, diarrea. La clínica es muy importante. Pacientes niños con diarrea o con infección en vías urinarias, póngale mucha atención. Diarrea y infección en vías urinarias pueden tener algo que se conoce como síndrome urémico hemolítico. Estos pacientes son pacientes que tienen infecciones por Shigella, Salmonella o Escherichia coli, que producen una lesión, una trombosis a nivel renal de la microcirculación, lo cual causa que se formen al interior de los vasos sanguíneos redes de fibrina, que funcionan como cuchillas que literalmente van rebanando a los eritrocitos, y el producto de rebanamiento es un triangulito. Miren. Pero hay diferentes formas de esquizocitos. Pero el más característico es como un triangulito. Miren. Entonces, si usted tiene anemia, más plaquetopenia, más esquizocitos, eso es una anemia hemolítica microangiopática como grupo. ¿Qué hay que hacer? Pues diagnósticos diferenciales. Y lo asocian a clínica. Si es un niño o niña con diarrea, como ya lo platicamos ahorita, esto cataloga para síndrome urémico hemolítico. Pero si este frotis fuera de una embarazada, eso se va a llamar eclampsia. Eclampsia. Y hay que ponerle mucha atención porque donde no los informen, se puede morir la paciente y se puede meter en broncas legales. Entonces siempre hagan frotis, siempre reporten lo que ven. Mujer embarazada, más anemia, más plaquetas bajas, más esquizocitos. Piensen en eclampsia. Pero a lo mejor no es una embarazada, sino es una mujer joven con cambios de conducta. Si tienen mujer joven con cambios de conducta que parece que tiene esquizofrenia, como si se alocara en el buen sentido y con respeto, esto sugiere púrpura trombocitopénica trombótica. Y no estoy cambiando el frotis, simplemente estoy dando diagnóstico diferencial por datos clínicos. Ahora, si este paciente tuviera sepsis, entonces se llamará coagulación intravascular diseminada. Este grupo de patologías se produce, vuelvo a decirlo, porque hay redes de fibrina al interior, a la luz de los vasos sanguíneos, que literalmente van rebanando a los eritrocitos. En esas redes de fibrina van consumidas las plaquetas. Para que usted hable de fibrina, tiene que saber que hay vanas plaquetas. Por eso existe una plaquetopenia. Es una plaquetopenia por consumo. Entonces, el diagnóstico siempre va de la mano con un aspecto morfológico aunado al hallazgo de datos clínicos, mis queridos amigos. Entonces, permítanme darles mi número telefónico por cualquier duda, con toda la confianza. Estoy a sus órdenes. 22 92 50 55 15, 22 92 50 55 15. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Nada más digan: Manolo, tengo un caso así, así. Mándenme fotos del frotis, biome, clínica, que yo estaré apoyándolos para el diagnóstico, para la forma del reporte. Pídela acá, pregúntala allá. No están solos, me gusta ayudar y estoy a su entera disposición, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por haber estado
aquí en este curso, mini curso de anemias hemolíticas más frecuentes. Entonces, no es nada del otro mundo, simplemente tienen que hacer frotis. Si ustedes hacen frotis, van a poder hacer muchísimos diagnósticos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Pues desafortunadamente hemos finalizado con el segundo día de las quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico y les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Nosotros vamos a regresar el día de mañana con el tercer día de las jornadas virtuales de laboratorio. Mañana nos acompañarán grandes ponentes, prácticamente ya vamos a la mitad de estas quintas jornadas, entonces quiero agradecerles nuevamente por participar. Recuerden que pueden estar consultando estas charlas hasta máximo el 20 de febrero. Estarán disponibles en el canal de YouTube, así que aprovechenlas al máximo, no pierdan la oportunidad de participar. Recuerden que es totalmente gratuito. Les voy a dejar por aquí el enlace, en este caso para aquellos que quieran obtener una constancia de participación. Recuerden que participar no cuesta absolutamente nada, únicamente si quieren una constancia de participación, esta sí tiene un costo simbólico. Aquí les dejo el enlace en los comentarios y el código QR en la pantalla les está apareciendo para que ustedes puedan obtener esa constancia de participación si así lo desean. Si no, no pasa nada. Aquí lo importante es que ustedes adquieran este conocimiento y lo apliquen dentro de su día a día. Recuerden que también las inscripciones al diplomado de análisis clínicos ya se abrieron desde el día de ayer. Aquí nuevamente les dejo el código QR y les dejamos en la descripción y en los comentarios los enlaces para que puedan conocer el temario. Ahí dentro de la página web, hasta abajo, viene el formulario que hay que llenar para que ustedes se puedan inscribir. Recuerden que aprovechen el tip que les di, el tip de realizar la inscripción de contado y, si es necesario, diferirla a meses a través de la ayuda de Hotmart. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana por acá en el tercer día. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche.